El camello en el ojo de la aguja. En Mateo 19:24 Jesús dijo: «Otra vez os digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Vamos a analizar este pasaje de la Escritura que ha tenido diversas interpretaciones y vamos a tratar de dilucidar a ver cuál de esas interpretaciones es la correcta. La misma lección que está acá en Mateo 19:24 también la vamos a ver en Marcos 10:25 y Lucas 18:25, que usa prácticamente las mismas palabras, así que solamente vamos a usar uno de estos pasajes para analizarlo. El primer punto a tener en cuenta es que la palabra griega que se traduce como camello es camelos, con K, K-A-M-E-L-L-O-S, y significa simplemente camello. Hay quienes han enseñado que esta palabra significa soga, pero no hay ninguna fuente seria que traduzca el griego camelos como soga. Los léxicos y diccionarios del griego únicamente traducen esta palabra como camello. De hecho, es fácil comprobar desde la Biblia misma que la traducción camello es la correcta, porque la misma palabra aparece en Mateo 3:4 y en Marcos 1:6, donde se dice que Juan el Bautista vestía con pelo de camello. Obviamente no puede decirse que vestía con pelo de soga. El pelo de camello era usado para hacer vestiduras en aquellos tiempos, así que no hay confusión con respecto al significado. La palabra griega es camelos. La explicación de que camelos significa soga es una referencia atribuida a Orígenes, que es un escritor antiguo y maestro cristiano de los primeros siglos, que decía que la lectura original decía soga. Sin embargo, esta referencia tiene poco soporte de otras fuentes. Hay quienes sostienen que el original la palabra no era camelos, sino camilos, que significa cable o soga. Sin embargo, tampoco hay manuscritos antiguos que contengan esta lectura. La explicación no tiene soporte válido. George Lambsa, un estudioso del arameo, sostenía que el texto original de la Biblia era el arameo y no el griego, y que en el texto en arameo aparecía la palabra gamla, que significa soga. Sin embargo, no hay tampoco soporte para esta afirmación más que la palabra misma de Lambsa. La palabra hebrea para camello es gamal. Su equivalente arameo es gamla. Excepto la traducción de Lambsa, todas las demás traducciones de textos arameos colocan aquí la palabra camello. Así que tanto desde el texto griego como desde los textos arameos que han sobrevivido hasta hoy, tenemos que la traducción correcta es camello. Entonces, la idea de que el camello en realidad es una soga, la podemos descartar. Ahora bien, hay otra interpretación que surgió por el siglo XV que daba la idea de que el ojo de la aguja era un pequeño portal en el cual un camello debía despojarse de toda carga para entrar. Entonces surgió una linda imagen de que para poder entrar en el reino de Dios había que despojarse de toda la carga de las riquezas. También se ha postulado que esta era una puerta de entrada a una ciudad en la cual no se permitía que pasen camellos. Pero ambas explicaciones también carecen de sustento bíblico e histórico. En primer lugar, no hay referencias antiguas a un portal llamado así, no hay tampoco ningún sustento arqueológico que pueda hacer pensar que existió un portal así. Así que tanto la explicación del camello como soga y del ojo de la aguja como portal han surgido por el deseo de explicar de un modo más racional lo que Jesús dijo aquí. Pero si comprendemos el uso de las figuras de dicción en la Biblia, en los idiomas antiguos, no hay nada de extraño ni nada inexplicable. Jesús usó una figura de dicción que los estudiosos, para catalogarla, para clasificarla, la han llamado hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar algo para dar énfasis a una declaración. A veces esta exageración es extrema e incluso humorística para así poder llamar la atención sobre lo que se está diciendo. Nosotros actualmente usamos esta figura también. Por ejemplo, si yo digo no voy a hacer determinada cosa ni por todo el oro del mundo, todos entienden que es una exageración. Nadie podría ofrecerme realmente todo el oro del mundo para hacer alguna actividad. Cuando tenemos mucho frío a veces decimos me muero de frío, o también
Si algo causa mucha gracia, decimos me muero de risa, pero por supuesto no estamos queriendo decir que literalmente nos vamos a morir, sino que es una exageración para enfatizar que tenemos mucho frío o que algo nos causó mucha gracia. En la Biblia esta figura hipérbole es usada muchas veces. Por ejemplo, Mateo 5, 29 y 30 nos dice que Jesús dijo que si el ojo o la mano nos es ocasión de caer, que la quitemos de nosotros. Jesús no dijo eso literalmente, sino que usó esta figura hipérbole para enfatizar lo importante que es evitar el pecado. En Jueces 7:12 también se usa una hipérbole describiendo al ejército madianita, que eran numerosos como la arena del mar. Usando esta exageración se enfatiza lo grande de ese ejército. Estos son solo algunos ejemplos, pero si van leyendo la Biblia con atención, van a encontrar muchos de estos ejemplos de la figura hipérbole o exageración. En su comentario sobre la Biblia, el estudioso Robertson comenta que en el Talmud judío existe un proverbio de que un hombre ni siquiera en sus sueños vería a un elefante pasar a través del ojo de una aguja. En el diccionario exegético de Balz-Schneider se comenta que en la literatura rabínica el ojo de una aguja era considerado el más pequeño agujero existente y el elefante es el animal terrestre más grande. De allí quizás surge ese refrán judío queriendo juntar al animal más grande con el orificio más pequeño que se conocía o se pensaba en aquel tiempo. Ahora bien, en Palestina, en los tiempos de Jesús, no se podrían ver elefantes. El animal más grande que se podía ver era el camello. Al leer los relatos sobre la vida de Jesús, podemos ver que constantemente Jesús enseñaba por medio de ejemplos de lo cotidiano. Jesús usaba las cosas que la gente tenía a su alrededor para crear sus lecciones. Jesús usaba aquello con lo que todos estaban habituados para enseñarle realidades espirituales. Jesús sabía que todos consideraban al ojo de una aguja como el agujero más pequeño y que el camello era el animal más grande que tendrían a la vista. Así que su lección sería comprendida claramente. Si había camellos en el mismo lugar donde Jesús estaba enseñando, en ese mismo momento, su ilustración todavía iba a ser más vívida, lo cual es bastante probable. Jesús también usó una figura usando el camello en Mateo 23-24, por ejemplo, donde dice que los fariseos cuelan el mosquito y tragan el camello, queriendo mostrar enfáticamente el error en el que estaban, por lo cual hacían a un lado lo más importante de la ley y se ocupaban de cosas insignificantes. En el Corán, que fue escrito en el siglo IV, se dice que el malvado encontrará las puertas del cielo cerradas hasta que un camello pase a través del ojo de una aguja. Esta frase puede haber venido de algún proverbio antiguo, o bien pudo también ser una adaptación de esta cita bíblica de Jesús. Como sea, nos da más evidencia de que la palabra camello es la correcta en este versículo. Al decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, Jesús estaba queriendo poner énfasis en cuánto le cuesta a una persona acaudalada poner a Dios por encima de sus bienes materiales. Sin embargo, no es imposible. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas ricas que amaron a Dios, y Jesús mismo estuvo con un recaudador de impuestos que se convirtió y repartió gran parte de su fortuna. Y Nicodemo y José de Arimatea, que eran personas también adineradas, fueron las que se encargaron de dar a Jesús la sepultura de un rico y el entierro de un rey. También tenemos el ejemplo de Abraham, quien tuvo muchas riquezas y aún así su corazón estuvo siempre con Dios, al punto de que es el único en toda la Biblia que es llamado amigo de Dios. Entonces, no es que fuera imposible para un rico entrar en el reino de Dios, pero sí le es muy difícil. Los ejemplos de gente de riqueza que ponen a Dios primero son la minoría. Ahora bien, hay algo más que tenemos que entender en este contexto. Vamos a leer desde el 16 hasta el 26. Mateo 19, 16 dice: «He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna?» Él le dijo: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Le dijo: «¿Cuáles?» Jesús respondió: «No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo».
El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Notemos que aquí vino a Jesús un joven rico que de verdad se interesaba por Dios. Quería entrar en el reino venidero y vivir para siempre. Había guardado los mandamientos de la ley de Dios, pero Jesús le dice que debía vender sus bienes y darlo a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es muy difícil para una persona que se ha acostumbrado a vivir bien y que toda su vida tuvo seguridad en las riquezas, dejar a un lado todas esas riquezas. Un punto a tener en cuenta es que Jesús no le dijo a todos los ricos de su tiempo, que se cruzó por el camino, que vendieran sus posesiones. Solo se lo dijo a este joven, al menos solamente tenemos esta ocasión relatada en la Escritura. Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven y se dio cuenta de que las riquezas para él eran un obstáculo para su relación con Dios. Este joven podía renunciar a todo por Dios, menos a sus riquezas. Dios, sin dudas, tenía lugar en su corazón, pero no tenía el primer lugar. Así que Jesús puso en evidencia esta falla en su corazón. Mostró que a la hora de elegir entre Dios y las riquezas, el joven eligió las riquezas. Y así pasa con la mayoría de la gente rica. Les cuesta poner a Dios por encima de sus bienes materiales. En Marcos 12:28 leemos: se le acercó uno de los escribas a oírles discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, mente, alma, con todas las fuerzas. Decir que amamos a Dios por sobre todas las cosas es fácil, pero en la realidad muy pocos son los que de verdad lo hacen, e incluso es algo que cambia constantemente en nosotros. Por momentos ponemos a Dios primero en todo, y en otros momentos de nuestras vidas, otras cosas toman prioridad. Excepto Cristo, nadie puede decir que realmente amó a Dios con toda la mente, corazón y todo su ser, porque si alguien ama así a Dios, andaría perfectamente, andaría sin pecado, andaría como Cristo anduvo. Pero todos pecamos y cada vez que pecamos no estamos amando a Dios con todo nuestro ser, no lo estamos poniendo primero en todo. En el momento que estamos pecando, estamos dejando de poner a Dios primero. Los discípulos de Jesús se dieron cuenta de esto. Por eso, miren cómo reaccionaron a lo dicho por Jesús. Mateo 19:25 dice, cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El joven que vino a Jesús había guardado los mandamientos desde niño. Aún así, Jesús le dice que eso no bastaba, que debía vender todos sus bienes y darlo a los pobres. Los discípulos entonces lógicamente se preguntaban, ¿pero entonces quién va a ser salvo? Es muy difícil, porque para ganarse la vida perpetua en la era futura hace falta un corazón perfecto para con Dios. Jesús mismo dice que esto es imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Dios sabe que es imposible para nosotros cumplir perfectamente con todos sus requerimientos, todos sus mandamientos. Por eso, Él lo hizo posible. Envió a Jesús como sacrificio por nuestros pecados para que podamos entrar en el reino. Hoy en día, aquellos ricos de este mundo pueden hacer a Jesús Señor y tener vida perpetua sin tener que vender sus posesiones para entrar. Si de corazón han hecho a Jesús Señor, van a vivir para siempre. Quizá luego el Señor los guíe a usar ese dinero para ayudar y bendecir a otros, y si lo hacen, además van a tener gran bendición. Pero su entrada en el reino no depende de entregar todo su dinero, sino de aceptar a Jesús como Señor. Del mismo modo, todos nosotros tenemos nuestras fallas en el corazón, áreas en donde nos cuesta entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Si nuestra salvación dependiera de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ¿la alcanzaríamos? No, por supuesto que no. Por eso la Biblia nos dice, en Romanos 3:20,
Porque por las obras de la ley, nadie, repito, nadie, será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron, repito, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá se puede ver claro el contraste. Nadie va a ser justificado por medio de las obras de la ley. Todos pecaron, o sea que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. No podemos ganarnos el estar para siempre en la presencia de Dios. Por eso Dios hizo disponible la justificación por medio de Jesucristo. Nadie puede ser considerado como justo mediante la ley. La ley de Dios nos hace ver que estamos en pecado e imposibilitados para alcanzar la gloria de Dios. Jesús puso en evidencia la falencia del corazón de todos los seres humanos mejor que nadie. Al rico le mostró que su amor por sus bienes lo dejaban fuera del reino de Dios. A otros dijo que con ver a una mujer con deseo de tenerla estaban adulterando en el corazón. Y Jesús también compara al que se enoja y habla contra su hermano con un homicida. Jesús habló de amar a los enemigos, poner la otra mejilla, mostró un estándar de vida prácticamente inalcanzable. Él expuso claramente que nuestro corazón está corrompido y es imposible que entremos en el reino de Dios en base a nuestras obras. Por eso es que necesitamos de un Salvador. Por eso Dios envió a Jesús, porque Él, siendo perfecto, pagó por nuestros pecados para que podamos entrar en el reino, aún siendo imperfectos y teniendo un amor imperfecto por Dios. Juan 3, 16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Las palabras vida eterna aquí deberían traducirse más correctamente como vida de la era, refiriéndose a la vida perpetua en la era futura. Dios es justo, así que no puede simplemente hacer de cuenta que no hemos pecado y hacernos vivir para siempre en su reino. Su justicia no se lo permite, Él tiene que obrar con justicia. Todos merecemos morir. La única forma justa en la que Dios podía hacernos vivir para siempre era que alguien pagara por nuestros pecados. En su sacrificio en la cruz, Jesús fue quien pagó por nuestros pecados. Dios nos amó tanto que, sabiendo que ninguno de nosotros iba a poder ganarse con justicia el vivir para siempre en la era futura, envió a Jesús para pagar nuestros pecados. Sufrió y murió para que nosotros tengamos vida, incluyendo a ese joven rico que tenía a Dios en su corazón, pero le era tan difícil despojarse de sus bienes. Gloria a Dios por esta salvación que nos ha dado.